Hola, ¿qué tal estáis, clase? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre App Inventor. Esta vez vamos a hacer una pequeña modificación a la aplicación que hicimos anteriormente de móvil hablador. Y en esta vamos a añadir un par de nuevos elementos que nos van a permitir trabajar tanto con el tono como con la velocidad. Es decir, vamos a poder cambiar el tono y la velocidad del mensaje que nos manda el móvil. Quiero agradecer a Miguel, dueño del canal Profesor TIC, por darme esta idea y poder grabaros este fantástico vídeo. Bien, para ello tendréis que abrir otra vez la aplicación de móvil hablador, ya la tenemos aquí. Fijaros que tienen los mismos componentes. Y una de las cosas interesantes que había es, dentro del text to speech, sabéis que cada screen, o sea, cada componente, perdón, tiene sus propiedades asociadas. Fijaros que si yo clico en botón pruébame, pues tiene, efectivamente, podemos cambiar la fuente, podemos cambiar la anchura, podemos cambiar la altura. Incluso una de las cosas que no suelo hacer y que me gustaría que hicierais vosotros es que en la propiedad screen, siempre para que no se nos vea en la aplicación, en el móvil, este mensaje ni esta barra, tan sencillo como irnos aquí abajo, donde pone title, le quitamos el screen 1, lo suprimimos y donde pone title visible, como no quiero que tenga ningún título visible mi aplicación, porque ya se la doy yo, le quito y efectivamente acaba de desaparecer. Otra cosa interesante, me ha dado un error de conexión porque estaba conectado al móvil. No pasa nada. Otra de las cosas importantes e interesantes que estaría bien también que vosotros modificarais es el tema del icono. Os comenté en vídeos anteriores que si yo no pongo nada aquí, directamente cuando yo lance la aplicación me va a salir el icono por defecto de App Inventor. Pero que si nosotros tenemos una imagen bajada del Creative Commons o propia, podemos clicar aquí y escogerla siempre y cuando la hayamos subido. Es decir, tendremos que subir el archivo de nuestro ordenador, igual que hicimos con la versión del Hello Horse, que subimos los archivos tanto de sonido como de imagen. Aquí nos saldrá un archivo .jpg, por ejemplo, y lo podremos cargar y lo tendremos como icono. ¿De acuerdo? Lo más interesante, vamos a ello, en el text-to-speech hay varios elementos. En el siguiente vídeo haremos un móvil que nos hable perfectamente el inglés. En este caso lo vamos a dejar por defecto. Fijaros que tenemos country, que es el país, y podemos elegir pues todos estos de aquí, ¿de acuerdo? Y language, podemos ponerle que nos hable Denmark, alemán, English, inglés, Spanish, French, francés o italiano. Nosotros lo hemos dejado por defecto porque nos coge pues el país en donde estamos. Entonces nos va a hablar tanto en español como el lenguaje. Pero aquí tenemos dos propiedades muy interesantes que son las con las cuales vamos a trabajar, y es el pitch, que es el tono, y el speech rate, perdón. Esto es tanto el tono como la velocidad. Fijaros que tiene un número que es el 1 y es la posición, este 1 es la posición intermedia. ¿Me explico? Si yo le pongo al pitch un 0, el tono, el móvil empezará a hablar con un tono muy grave, ¿de acuerdo? Y el speech rate hace relación a la velocidad. También está en 1, si lo pusiéramos en 0 hablaría muy despacio. Para vuestra información, tanto el pitch como el speech rate van de 0, que es lo mínimo, a 2, que es lo máximo. Y el intermedio, que sería un tono normal y una velocidad normal, está en el 1. Os explico esto porque los nuevos componentes que vamos a utilizar, como vamos a cambiar tanto la posición del tono como de la velocidad, esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos ahora a ello. Primero vamos a ir a User Interface y vamos a poner un Table Arrangement, perdón. Aquí vamos a poner los sliders, pero primero vamos a irnos a Layout. Vamos a coger un Table Arrangement, que ya sabéis que es una tabla, lo vamos a poner aquí. Y dentro de esta tabla vamos a poner los User Interface que os he dicho. Vamos a poner los sliders. Vamos a poner un slider aquí y vamos a poner otro slider aquí. Fijaros que si yo clico encima de un slider no deja de ser más que una barra con la cual yo puedo darle un valor mínimo y un valor máximo. Para ello, fijaros que el slider 1 podemos cambiar los colores por defecto, si os gusta, podemos poner el que queráis, un gray y color right, por ejemplo, un orange, es indiferente, ¿de acuerdo? O por ejemplo, vamos a ponerle, pues, no sé, el que queráis, ¿eh? Vamos a ponerle un 100, por ejemplo. Entonces, fijaros que tiene un max value de 50 y un min value de 10, ¿de acuerdo? Es decir, este slider me va a ir de la posición 10 a la posición 50.
¿De acuerdo? Y el slider 2 exactamente igual. Vamos a ponerle el gray, creo que era. En el primero era gray y cyan, ¿no? Pues gray, vamos a ponerle cyan. Perfecto. Aquí no se modifica, pero cuando lo veáis en la aplicación sí que se ve. De tal manera que vamos a hacer lo siguiente. Como el text to speech iba de 0 a 2 máximo, acordaros, pues este tenemos que ponerle de 0 el valor mínimo y máximo el valor 2. El thumb position siempre es la posición intermedia. Aquí le ponía 30 porque si os fijáis ponía 10 y 50, la posición media era 30. Pues aquí si tenemos 0 y 2, la posición media le vamos a poner a 1. ¿De acuerdo? Y tanto en slider 1 como en slider, esto lo hemos hecho en el slider 2, vamos a ir al 1 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Máximo valor 2, mínimo 0 y vamos a poner la posición intermedia 1. Muy bien. Al slider 1, yo no le voy a llamar slider, le voy a llamar precisamente, pues por ejemplo, tono. Y el slider 2 le voy a llamar velocidad, ya que quiero cambiar tanto el tono como la velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que cuando en mi móvil yo sepa que esto es el tono y esto es la velocidad, voy a poner un label, es decir, voy a poner dos etiquetas más. Voy a poner una etiqueta aquí y voy a poner otra etiqueta aquí abajo. Y aquí le voy a llamar precisamente el primero, que le voy a llamar tono. Recordad que aquí lo tenemos. Le voy a llamar tono. Y le voy a poner, vamos a ponerlo en negrita. Vamos a ponerlo en negrita y vamos a ponerle algo más, por ejemplo, 20. Por ejemplo. No, 20 no, yo creo que es demasiado. Vamos a ponerle 15. Suficiente. Y aquí le voy a poner el label 2, le voy a poner velocidad, exactamente. Entonces vamos a poner aquí velocidad. Para que cuando la aplicación, un truquito que comenta Miguel en su canal, es que para que la aplicación, el slider no esté muy pegado a velocidad, aquí, bueno, en el texto, donde pongáis velocidad, clicad haced un par de intros y suficiente. Aquí vamos a cambiarle también el tamaño, vamos a ponerle 15 y vamos a ponerle pues en negrita. Perfecto. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 150 píxeles para que no sea tan pequeño. Y vamos a ponerle aquí otros 150 píxeles. Suficiente, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya tenemos la aplicación, al menos el screener y el viewer, lo tenemos ya preparado. Ahora vamos a aplicar y vamos a programar. Es decir, que cuando yo le dé al botón pruébame, me tiene que leer el mensaje, que eso ya lo hicimos en la aplicación anterior, pero que cuando yo varíe estos parámetros de aquí, también varíe tanto el tono, es decir, me haga un tono más grave o más agudo, o una velocidad más lenta o una velocidad más rápida. Vamos a ello. Para ello tenemos, obviamente, la aplicación que teníamos antes, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando cojamos ahora, dentro de nuestro Table Arrangement, el tono y la velocidad, vamos a cambiar esos parámetros. Vamos a coger tono, y fijaros que cuando tono position change, es decir, cuando cambie la posición del slider, va a hacer algo, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Que cuando cambie la posición de mi dedo, del slider, en este caso, el tono, porque estamos asociando al tono, sea más agudo o más grave. Cogemos el tono y ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Que el texto que habla sea más grave, ¿no? Vamos a ir a text to speech y acordaros que la variable tono se llamaba pitch. Pues tenemos que poner set porque significa establecer. Vamos a poner set text to speech 1, el pitch, el tono, ¿no? ¿Y a qué lo queremos poner? Tenemos que ponerlo, acordaros, entre un valor de 0 o un valor de 2 máximo, ¿no? Pero fijaros que pone thumb position, es decir, la posición de nuestro dedo. Le tenemos que dar la posición de nuestro dedo. No que la establezca, sino que la ponga. Get. Con esto, con este bloque que tenéis aquí, lo que estamos haciendo es que el tono, cuando el slider de tono varíe, cambie, vamos a poner el texto que habla con un tono en función de mi dedo, la posición de mi dedo. Vamos a hacer exactamente lo mismo para velocidad. Cuando la velocidad cambie de posición, el slider de velocidad cambie, vamos a ponerlo por aquí, ¿qué vamos a hacer? En este caso, el text to speech, en este caso ya es velocidad,
vamos a ponerle speech rate, pues vamos a set text speech rate to y vamos a volver a darle a dónde queremos que cambie, que varíe, a la posición de nuestro dedo, get thumb position. Pues muy bien, si probáis esta aplicación, con esta nueva mejora, veréis exactamente que cuando cambiéis los sliders de posición, tanto el de tono como el de velocidad, hará o bien variará el tono o bien variará la velocidad. Venga, probamos esta aplicación y nos vemos en clase, chicos. ¡Hasta luego!